Perdón, mis amados, se desconectó, se fue la señal. Espero que nuevamente todos volvamos a retomar. Traté de hacerle el tag a los alumnos y a las personas que nos ven. Am, Espero que todos estemos bien. ¿Estamos bien? ¿Me escuchan bien? Regresamos con la transmisión porque se nos detuvo. Hubo ahí, parece que el internet se disminuyó. ¿Estamos bien? Poco a poco van a ir entrando los demás, ¿verdad? Porque tuvimos problema ahí con el video. Ok, perfecto. Gracias, Janecita. Muy bien. Entonces, poco a poco se van a ir agregando los que estaban. Se nos fue la señal, el internet se cayó, ¿verdad? Pero sí, excelente, Dianita. Muchas gracias. Continuamos entonces. Estábamos hablando de Abraham, de cómo Abraham por fe, él salió de donde Dios le dijo que saliera y se fue hacia la tierra prometida. Estábamos en Hebreos capítulo 11 y en el versículo 8, leemos ahora el versículo 9. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Oigan, oigan, este versículo es bien interesante porque dice que Abraham salió de su tierra a la tierra que Dios le prometió, a la tierra de Canaán. Pero dice el versículo 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿Cómo? O sea que aun y cuando Abraham estaba ya en la tierra de Canaán, él habitó como extranjero. Literalmente Abraham no entró, por supuesto, ¿verdad? Él entró, su espíritu, podemos decir así, o él entró, o él poseyó la tierra por medio de sus hijos, ¿verdad? Pero dice que Abraham, aun estando en la tierra prometida, habitó como extranjero. Dice como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Oiga el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Continúo leyendo. En el versículo 13, estoy en Hebreos 11:13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A pesar de que Abraham, de Isaac y Jacob vivían en la tierra prometida, ellos sabían que no era ese su lugar, porque dice que ellos vivieron como extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Dice que vivieron en tiendas. Lo que significa es que ellos no hicieron una morada permanente sobre esta tierra, porque ellos tenían algo más en mente. Ellos tenían otra cosa en mente, pero ¿qué cosa era lo que ellos tenían en mente? Continuemos leyendo. Dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. No buscan una tierra, buscan una patria. Dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Oiga el versículo 16. Pero anhelaban una mejor, una tierra mejor, una patria mejor. Anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿A qué ciudad se refiere entonces la Escritura? ¿Qué ciudad es la que Abraham, Isaac y Jacob esperaban o anhelaban? ¿Qué ciudad es? La ciudad celestial, la ciudad de Jerusalén que está en el monte de Sión, en el cielo con Dios. Esa era la mirada de ellos, ese era el enfoque de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos no les interesaba esta tierra. Por eso es que el Señor Jesús nos dice aquí en Levíticos capítulo 25 y en el versículo 23, la tierra no se va a vender a perpetuidad, dice, porque la tierra es mía, dice Dios. La tierra no es el destino final de ustedes. La tierra no es el lugar donde ustedes van a vivir eternamente. Nosotros tenemos que vivir con los pies en esta tierra
pero nuestra mirada tiene que estar en los lugares eternos, allá donde el Señor habita, en donde Él mora. Nuestra mirada debe de estar enfocada en la ciudad celestial, en la nueva Jerusalén. Solo somos extranjeros, solo somos peregrinos. Si podemos vivir bien, si podemos tener comodidades porque Dios nos bendice, gloria a Dios, qué bueno. Pero que nuestro corazón y nuestra mente no esté enfocada en las cosas de esta tierra. Avancemos, por favor. Gracias a todos los que se siguen conectando. Se nos interrumpió la transmisión por el internet, pero qué bueno que se están conectando nuevamente. Avancemos, por favor. Estamos en Levíticos capítulo 25 y ahora vamos a leer desde el versículo 29 hasta el 31. En estos versículos ahora vemos la redención de las casas. Allá en el 23 al 28 vimos la redención de la tierra, pero ahora del 29 en adelante, versículo 29, está la redención de las casas. ¿Cómo? Qué bueno que ya están de regreso. La redención de las casas o de las ciudades. Dice, versículo 29. El varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año. Aquí es un poquito diferente, porque Dios dice, si alguien tiene una casa, pero la casa está dentro de una ciudad amurallada, dice que solo va a tener un año para poderla redimir. Dice, un año será el término de poderse redimir, versículo 30. Y si no fuere rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviere en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró. Y para sus descendientes no saldrá en el día del jubileo. Este tipo de lugares, las casas que estaban en una ciudad que tenía muros, que estaba amurallada, solamente Dios le daba un año para ser redimida. Y si no se podía redimir en ese año, esa casa pasaba ya a ser del dueño que la había comprado. En el año 50 no podía ser liberada esa casa, porque ya le pertenecía a la persona que la compró. Versículo 31. Mas las casas de las aldeas que no tienen muro alrededor, las casas de los suburbios de las aldeas, serán estimadas como los terrenos del campo. Podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. ¿Ok? Así es que esa es una ley diferente que el Señor puso. Dice, las casas que estén dentro de las ciudades amuralladas, ellas no van a poder ser redimidas después de un año. Pero luego dice el versículo 31, las casas que se vendieren en las aldeas, en las afueras, esas sí pueden ser redimidas. En cualquier momento pueden ser redimidas cuando termine el jubileo, o sea, a los 50 años. Pero del versículo 32 al 34 vemos otra ley. Y es la ley que Dios estableció en las ciudades de los levitas. Veamos el versículo 32. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Y versículo 34, mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá, porque es perpetua posesión de ellos. Aquí se está viendo lo que es el territorio de los levitas. Los levitas, como todos sabemos, era la tribu sacerdotal. Son los sacerdotes los que pertenecían a la tribu de Leví, y ellos estaban sujetos a unas leyes diferentes del resto del pueblo. Eran unas leyes que Dios había establecido aún mejores, porque ellos eran servidores del tabernáculo, servidores de Dios. Y ese es el mismo principio ahora. El pueblo que está reservado, guardado para Dios, para servir a Dios, tiene leyes diferentes que los demás. ¿Por qué Dios lo ha establecido así? Porque Dios quiere que ellos se entreguen, que ellos vivan para tener cuidado de las cosas del templo y no de las cosas de este mundo. Así es que si ellos tenían una casa,
los levitas tenían una casa y la vendían y de repente ellos necesitaban vivir de nuevo en esa casa, inmediatamente podían redimirla. Y las personas que vivían ahí tenían que marcharse porque Dios lo había establecido de esa manera. La Escritura entonces, mis amados, nos enseña las diferentes maneras de cómo nosotros vivimos y de cómo nosotros podemos caminar. Ahora, vamos concluyendo con este capítulo 25. Me falta todavía el 26 y el 26 está bien bonito y el 27, bueno, ni se diga. Ok, terminemos, avancemos por favor. Del versículo 39 hasta el 43, ahí se nos da la ley de la compra de los hebreos como siervos. Fíjese que aquí hay un principio bien bonito. Bueno, leámoslo. No quería leerlo por el tiempo, pero mejor leámoslo. Versículo 39 al 43. Y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, el pueblo de Israel era una comunidad, era todo un pueblo. Y Dios establece esto. Dios dice, si alguno de entre ustedes empobrece y se ve en la necesidad de venderse a su hermano, fíjense lo que Dios dice. El versículo 39, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, dice Dios. Como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo, y volverá a su familia y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Un israelita no puede ser vendido como esclavo entre sus hermanos. Debe de ser como un criado, una posición un poquito más alta, dice Dios. Oiga el versículo 43. No te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de Dios. Qué lindo el cuidado de Dios. Qué bueno es Dios que está pendiente de cada uno de nosotros. En algún momento nosotros no sabemos, podemos empobrecer, pero Dios dice, si tú ves que tu hermano empobreciere y se ve en la necesidad de venderte a ti, no te aproveches de él. No te enseñorees de él con dureza, dice. El Señor no le agrada que entre su pueblo suceda este tipo de situaciones. No podemos hacer préstamos, como lo decíamos ya en otro momento. No podemos hacer préstamos entre creyentes cobrando intereses. Dios nos pide y Dios fomenta el amor entre los hermanos. Dios nos está pidiendo que unos a otros nos bendigamos, nos cuidemos, nos apoyemos. No es que, como ahora está en necesidad, ahora me voy a aprovechar de él. Ahora como está mal, ahora me voy a vengar. No, Dios no quiere eso, Dios no pide eso. Dios es un padre bueno y quiere que también nosotros como sus hijos seamos de la misma manera como es él. Debemos de tratarnos como hijos de Dios, debemos de tratarnos con respeto y consideración. Oiga, sabiendo que viviremos juntos para siempre en el cielo por la eternidad. ¿Cómo te sentirías tú si de repente tú dices, ahora me voy a aprovechar de este hermano, de esta hermana? Y te aprovechas, porque lo ves en necesidad, te aprovechas, pero en la eternidad tú vas a estar a la par de ese hermano que te aprovechaste. ¿Cómo te sentirías tú? Yo creo que te sentirías mal si te aprovechas de ese hermano. Y Dios dice, no, eso no puedo permitirlo dentro de mi pueblo. No puede ser así dentro de mis hijos. No se deben de estar aprovechándose los unos de los otros. Bueno, quisiera hablar mucho con respecto a esto, pero pues cada uno saque sus conclusiones y cada uno pese su corazón delante de Dios. Si se aprovecha de su prójimo, de su hermano en Cristo, está haciendo mal, está haciendo algo que a Dios le desagrada. Versículo 44 al 46. Así tu esclavo. Ahora sí va a hablar Dios acerca de los esclavos paganos. Dice, así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. De ellos sí.
porque también podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, una vez más lo repite, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno sobre su hermano con dureza. Recordemos, por favor, lo que dice Mateo capítulo 7 y el versículo 12. Mateo 7:12 es la regla de oro que nosotros debemos recordarnos para tratar a nuestros hermanos. Mateo 7:12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es la ley y los profetas. Si tú quieres que te traten mal, trata mal a otros. Si tú quieres que te traten bien, trata bien a los demás. Esa es la regla de oro. Eso es lo que el Señor estableció en su palabra. No podemos tratar mal a nuestros propios hermanos, de nuestra propia iglesia, de nuestra propia sangre, de nuestra propia raza. No podemos ser así. Estamos siendo injustos, estamos teniendo una actitud desagradable delante de Dios. Para cerrar este capítulo 25, mis amados, ahora el Señor va a hablar acerca de la redención de un hermano que es esclavo de un pagano. Si un israelita estaba siendo pobre y necesitaba venderse, se iba a vender a un pagano, Dios establecía cómo lo iban a restituir, cómo lo iban a redimir. Versículo 47. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere y tu hermano que está junto a él empobreciere y se tuviera que vender, se viera en la necesidad de venderse, ¿verdad? Dice, se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado por uno de sus hermanos, lo rescatará. O su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. O si sus medios la alcanzaren, él mismo se puede rescatar. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de ellos, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado. Si alguno dice el versículo, estamos en el versículo 51, si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate el dinero por el cual se vendió, y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Como con el tomado a salario anualmente hará con él, no se enseñoreará de él con rigor delante de sus ojos, y si no se rescatare en esos años, en el año del jubileo saldrá libre, ¿verdad? Él y sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová. Ese es el punto principal. Dios le bendiga, mi amada. Qué bueno que está con nosotros. Dice el versículo 55, la clave. Dios no quiere que entre hermanos, entre el propio pueblo de Israel, no quiere que sean esclavos los unos de los otros, porque dice el versículo 55 que es Dios el que redimió a todo el pueblo. Por eso nadie puede hacer esclavo a su propio hermano, porque el que lo redimió es Dios. Por ende, nadie puede ser esclavo a su propio hermano. El deseo de Dios para Israel entonces es que el pueblo que él había redimido, que él había sacado de la esclavitud de Egipto, Dios quería que su pueblo fuera libre y que tuviera su propia tierra y que no fuera siervo de nadie.
Dios escuchó el gemido de su pueblo y Dios libertó a su pueblo. Así es que por eso es que no puede haber otro que lo haga esclavo a él. Es por eso que Dios no quiere que se haga esclavo. Ok, mis amados, ¿hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Estamos todos bien? Quiero entrar al capítulo 26 y el capítulo 26 está en los primeros versículos. Bueno, casi todo el capítulo está bastante fuerte. ¿Todos estamos bien? ¿Están calladitos los estudiantes? Entremos al capítulo 26. No hay ninguna pregunta, entremos al capítulo 26. Este capítulo 26 habla Dios acerca de la obediencia, de la desobediencia y de la restauración. Poderoso capítulo. Veamos, entremos, capítulo 26, versículo 1 y 2. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 2, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. 2 mandamientos recuerda el Señor en este capítulo 26. El primero de ellos, no tendrán ídolos, no tendrán imágenes. Miren, mis amados, este capítulo 26 es un capítulo fuerte, es un capítulo en el cual nosotros nos podemos ver reflejados, donde nosotros nos podemos medir y decirle, Señor, quita esas cosas de mi vida, de mi familia, de mi vivir cristiano. Dios le pidió a su pueblo que no quería ningún tipo de idolatría. Pero ¿qué fue lo que el pueblo hizo? Hermana Josefina, bienvenida, que el Señor le bendiga. ¿Qué fue lo que el pueblo de Israel hizo? El pueblo de Israel hizo lo mismo que las demás naciones. Hizo ídolos. El pueblo de Israel pronto se alejó de Dios y comenzó a hacerse figuras y comenzaron a idolatrarlas. Ahora probablemente alguien pueda decir, no, pero yo no tengo ídolos, porque no tienes una imagen o una figura en tu casa. Pero déjame decirte qué es la definición de un ídolo. Un ídolo es todo aquello que quita a Dios del primer lugar que le corresponde a Él. Ahora te vuelvo a preguntar, ¿habrá un ídolo en tu vida, en tu corazón, en tu mente? Si hay algo que le está robando el primer lugar a Dios, es mejor que tú lo bajes de ahí y que vuelvas a poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde. Porque de lo contrario, estás violando el mandamiento que Dios ha dicho, que no quiere ídolos en medio de su pueblo. Ídolo no solamente es una imagen, una escultura o una piedra pintada. Ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios de nuestra vida y de nuestro corazón. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude a no darle el primer lugar a nadie y a nada, sino solamente a Él. En segundo lugar, dice el versículo 2, que Dios les recuerda y les dice, guarden el día de reposo. Ahora, entremos al versículo 3 en adelante. Desde el versículo 3 hasta el versículo 13, Dios va a hablar acerca de la bendición de la obediencia. Todo lo que Dios va a hablar está basado, o el fundamento donde está basada la bendición de Dios es la obediencia. Muchas veces nosotros como pueblo de Dios queremos que Dios nos bendiga, que Dios nos cuide, que Dios nos guarde, que Dios nos prospere, que Dios nos mantenga bien, pero nosotros no queremos darle nada a Dios. Nosotros no queremos andar en lo que Él nos ha dicho que andemos. Veamos el versículo 26, Levíticos 26 y el versículo 3. Dice, oiga, ¿cómo empieza este versículo 3? Si anduvieres. Es una cláusula de que si tú haces esto, Dios va a hacer esto. Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra,
Versículo 4, yo daré. Ahora, antes de que veamos las bendiciones, veamos el punto que a nosotros nos interesa. Veamos el punto base para nuestras vidas. Si queremos que Dios nos dé todo tipo de bendiciones, lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Obedecer. Obedecer a los mandamientos de Dios. Dice, si obedeces mis decretos y los guardas, y guardas mis mandamientos y los pones por obra. Poner por obra los mandamientos de Dios es obediencia. Ay, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude realmente a obedecer a sus mandamientos, a obedecer lo que Él ya dejó escrito en su palabra. Miren, muchas veces la gente dice, ay, pero es que Dios prohíbe muchas cosas. No, Dios no te está prohibiendo nada. Dios no te prohíbe nada. Es tu decisión si los quieres guardar para que te vaya bien, o es tu decisión si no los quieres guardar, pero te va a ir mal. Muchas veces las personas quieren que Dios me bendiga, pero ellos viviendo en fornicación, viviendo en inmoralidad, viviendo en desobediencia, viviendo en avaricia, viviendo en todo tipo de cosas que Dios no le agrada. Bendiciones, April, qué bueno poder tenerte con nosotros. Veamos ahora entonces, si nosotros obedecemos los decretos, los mandamientos de Dios y los ponemos por obra, entonces vamos a ver las bendiciones de Dios. Entremos a las bendiciones. Versículo 4. Dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos. El árbol del campo dará su fruto. Vuestra tría alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en vuestra tierra, dice el Señor. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestro país. Versículo 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100 y 100 perseguirán a 10,000. Y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo y para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con el rostro erguido. Dios promete toda clase de bendiciones para nosotros de las que hemos leído, pero la excepción es, debemos andar nosotros en obediencia. La obediencia es la condición para recibir todas las promesas de parte de Dios. La obediencia es la clave y Dios promete bendecirnos y aparte de bendecirnos, dice que Él va a poner su morada en medio nuestro. Dios va a permitir que Él mismo habite en medio de nosotros. Ese es el deseo de Dios. ¿Es nuestro deseo también que Dios habite en medio nuestro? Que Dios pueda ser entronado en nuestro hogar, en nuestras vidas, que Dios pueda estar en medio nuestro. Pero acordémonos, todo depende de la obediencia. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Hay 630 mandamientos. Pero después Dios los reduce y dice hay 10 mandamientos. Y después todavía Dios los reduce y hay 2 mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplimos los 2 mandamientos, hemos cumplido toda la ley y todos los profetas, y entonces vendrán las bendiciones de Dios derramadas sobre nuestra vida. Ahora,
Voy a pasar al siguiente punto. El siguiente punto es para que todos nos amarremos el seatbelt, porque es los castigos que vienen por medio de la desobediencia. Dios ha prometido bendecir a su pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo. Pero muchas veces el impedimento para las bendiciones de Dios es que no andamos conforme a su deseo, que no caminamos conforme a lo que Dios ya ha establecido en su palabra. Y alguien se puede preguntar, ¿y cómo camino y cómo agrado a Dios? Lea su palabra. Estudie la palabra de Dios para que comprenda cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora, de entrada voy a decirles algo. Notemos que son menos los versículos o son pocos los versículos que nos hablan acerca de la bendición. Pero los versículos que nos hablan de la maldición o del castigo que Dios le va a dar a su pueblo si no anda en obediencia es el doble. Son más los castigos para los desobedientes que la bendición para los obedientes. Ahora, ¿por qué esto es así? El Señor Jesús habló más. Cuando anduvo en esta tierra, el Señor Jesús habló más de los terrores del infierno que de las bendiciones del cielo. Y esto Dios lo hace con un propósito. Dios lo hace para que tengamos mayor cuidado y mayor temor de las cosas malas. No solo estas bendiciones tiene Dios para nosotros, Dios tiene muchas más bendiciones para nosotros. Pero recordemos, por favor, no nos enfoquemos en la meta, enfoquémonos en el precio que tenemos que pagar. Si queremos la bendición, que es la meta, por decirlo así, la bendición queremos, tenemos que pagar el precio y el precio es la obediencia a Dios. Veamos ahora el castigo de la desobediencia. Versículo 14. Dice, pero si no oyeres ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares, o sea, menospreciares, vieres de menos, ¿verdad? Desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. 2 puntos. Déjenme detenerme un momentito acá. Desde el versículo 16 hasta el versículo 39, Dios va a hablar acerca de los castigos que le va a dar a su pueblo si no obedecen sus mandamientos, si desprecia, si no pone atención a los mandamientos de Dios. Ahora, Dios ha categorizado, ha puesto en categorías los castigos que le va a dar a su pueblo. Hay 5 niveles de castigos que Dios le va a dar a su pueblo. Y esto es importante, porque dependiendo de tu desobediencia, así va a ser el castigo que Dios te va a dar. Hay un primer nivel de castigo, hay un segundo, tercero, cuarto y quinto nivel de castigo. Veámoslo, por favor, y estudiémoslo a la luz de la Escritura para que veamos que si Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio. Si Dios es un Dios de misericordia, pero también es un juez justo. Entonces, nosotros necesitamos entender y ver y esperar las bendiciones de Dios, pero también saber que si no caminamos conforme a lo que Dios nos ha establecido, Él nos va a castigar. Primer nivel de castigo. El versículo 16 y 17 está el primer nivel de castigo. Dice el versículo 16 después de los 2 puntos donde nos habíamos quedado. Enviaré sobre vosotros terror. ¿Ok? 5 cosas incluye el primer nivel de castigo. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Aquí están 4 aspectos incluye el primer nivel de castigo que Dios va a darle a los que desobedecen sus mandamientos. Los menciono. Primero, tendrán fiebre y calenturas.
Segundo, sus cosechas serán dadas a sus enemigos. Lo que alguien trabaje, otro lo va a gozar, otro lo va a disfrutar. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo la palabra de Dios. Tercero, sus enemigos gobernarán sobre ellos. Sus enemigos se van a enseñorear de su pueblo, del pueblo de Dios. Y número 4, sus enemigos los perseguirán. Ese es el primer nivel de castigo de Dios. Ahora pasemos al segundo nivel de castigo. Y aquí lo dice Dios claramente. Versículo 18 al 20 está el segundo nivel de castigo. Dice, y si aún con estas cosas no me oyeres, con el primer castigo no me oyeres, dice Dios, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Segundo nivel de castigo. Dios va a castigar 7 veces más. El número 7 ya sabemos que habla de perfección. Pero acá, en este sentido negativo, nos está hablando de severidad. Si Dios manda los primeros castigos y su pueblo no se vuelve a él en arrepentimiento, Dios lo va a castigar severamente. Lo va a castigar 7 veces más. ¿Queremos que Dios se enoje en contra de nosotros? Yo creo que ninguno de nosotros quiere que Dios esté enojado en contra nuestra. Ahora, veamos estos versículos 18, 19 y 20 para que veamos el segundo nivel de castigo. Dice, el 18 ya lo leímos, ¿verdad? 7 veces más por vuestros pecados. 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro. ¡Wow! Y vuestra tierra como bronce. Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Son 4 aspectos más que incluye el segundo nivel de castigo al desobedecer las leyes de Dios. Primero, su poderío militar va a ser destruido para que su ejército se debilite. Su poderío militar será destruido y el ejército debilitado. Ese es el primero. El segundo, el cielo no dará lluvia, porque dice que el cielo se va a hacer de hierro. Tercer lugar, la tierra será tan dura que no podrá ser arada. Se hará, dice, la tierra como de bronce. Y el cuarto aspecto del segundo castigo es trabajarán duro y en vano, porque la tierra y los árboles del campo no darán su fruto. Ya comienza a ser afectada la tierra en el segundo castigo. En el primer castigo solamente eran afectadas ellos. Los enemigos iban a perseguirlos, su cuerpo iba a ser afectado, pero en este segundo nivel de castigo, aún la tierra iba a ser afectada por culpa de los desobedientes, por culpa de los que no quieren guardar los mandamientos de Dios. Ahora, si no basta con esto, hay un tercer nivel de castigo. Versículo 21 al 23. Oiga el tercer nivel de castigo. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. ¡Wow! Es que la dureza del ser humano es grande. Solo la misericordia de Dios puede tratar con nuestro corazón de piedra. Y como decía Ezequiel, quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne sobre mí. El tercer nivel de castigo que Dios va a traer sobre su pueblo cuando desobedece sus leyes, dice que va a traer 7 veces más las plagas según vuestros pecados. Versículo 22, enviaré también contra vosotros, oiga, fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyeren vuestro ganado y os reduzcan en número
y vuestros caminos serán desiertos. Versículo 23, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, Dios vuelve a endurar el castigo en el versículo 24, pero déjenme recapitular el tercer nivel de castigo. El tercer nivel de castigo dice, serán destruidos por las bestias salvajes. Número 2, el segundo nivel, el segundo aspecto del tercer nivel de castigo es que Israel sería un pueblo pequeño. Espero que todos me estén siguiendo y nadie se esté confundiendo, ¿verdad? Estoy hablando en esos versículos que hay 5 niveles de castigo que Dios le va a dar a su pueblo por no obedecer sus mandamientos. El primer nivel de castigo incluye tener fiebre y calentura. Número 2, cosechas. Las cosechas serán dadas a sus enemigos. Número 3, sus enemigos gobernarán sobre ellos. Número 4, sus enemigos los perseguirán. Ese es el primer nivel de castigo. El segundo nivel de castigo. Su poderío militar será destruido para que su pueblo sea débil. El cielo no dará la lluvia. La tierra será tan dura que no podrán arar. Y número 4, trabajarán duro y en vano, porque la tierra y los árboles del campo no darán su fruto. Tercer nivel de castigo. Serán destruidos por las bestias salvajes. Israel sería un pueblo pequeño. Dice el Señor que los iba a reducir en número, ¿verdad? Subamos al cuarto nivel de castigo. Versículo 24 al 27. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. 7 veces, 7 veces, 7 veces, 7 veces más. ¿Por qué? Por la dureza del corazón, por la testarudez, por lo desobediente del corazón del pueblo de Dios. Versículo 25. Traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pueblo. Y si buscaréis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencias entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo cuando yo os quebrantare el sustento del pan. Cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno y os volverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis, ni aun con esto. Y si aun con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición. Versículo 28 entra el quinto nivel de castigo, pero terminemos el cuarto nivel de castigo. Incluye escasez de pan y de ejércitos extranjeros que vienen a su tierra. Escasez de pan. Qué tremendo. Pestilencias, dice el versículo 25, que escasez de pan y pestilencia iba a venir al pueblo de Dios por no obedecer. Si alguien quiere ponerse a competir con Dios a ver quién gana, le suplico que mejor baje su orgullo, que mejor baje su cabeza, que mejor se humille delante de Dios, porque nadie le va a poder ganar a él. Dios va a endurar su mano hasta que dobleguemos nuestra cerviz y reconozcamos que Él es Dios y confesemos que solamente Él puede sacarnos de la situación difícil en la que está una persona. Ese es el cuarto nivel de castigo. Ahora, el quinto nivel de castigo está en los versículos desde el 28 hasta el 39. Todos estos juicios también son aún más severos. Veámoslo. El quinto nivel de castigo, versículo 28. Yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados y comeréis la carne de vuestros hijos. Imagínense qué duro. Eso es un juicio de parte de Dios, un castigo de parte de Dios. Comeréis la carne de vuestras hijas, destruiré vuestros lugares altos y derribaré vuestras imágenes y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro santuario, de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello
vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo todos los días que esté asolada. Mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo todo el tiempo que esté asolada. Wow, fuerte, fuerte el castigo, el quinto castigo de Dios. Y el versículo 39 dice, el 38, y pereceréis entre las naciones, y la tierra de vuestros enemigos os consumirán, y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Ok, ese es el quinto nivel, el quinto castigo que Dios pone para su pueblo, un castigo fuerte. Poco a poco se va endureciendo Dios con los castigos. ¿Debido a qué? A la desobediencia de su pueblo, debido a que el pueblo no ha sabido cómo hacer las cosas conforme al deseo de Dios, conforme a lo que Dios les ha pedido. Ahora, siempre cuando hay un castigo, Dios tiene misericordia de su pueblo. Dios envía un tiempo de restauración, un tiempo de redención, un tiempo donde Él quiere sanar a su pueblo y sanar también la tierra. ¿Se recuerdan del famoso versículo que ahora anda circulando mucho? Segundo de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocar, se humillare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, sanaré su pecado, perdonaré su pecado, sanaré su tierra, dice el Señor en segundo de Crónicas 7:14. Dios quiere que su pueblo se vuelva a Él con una actitud de mansedumbre, de humildad. Dios quiere que nos volvamos a Él para que Él comience a perdonarnos, a restaurarnos, a limpiarnos, a sanar nuestra tierra. El versículo 40 hasta el 46, para cerrar este capítulo 26, ahí está la oportunidad y la promesa que Dios da de restauración, de restitución, de perdón hacia su pueblo. Aquí en estos versículos del 40 en adelante, nosotros vemos que la condición para la restauración que Israel debía de tener, o para el que comete algún pecado, la restauración debe de tener dos cosas. En primer lugar, confesar el pecado, y en segundo lugar, aceptar el castigo por la desobediencia. Si nosotros hacemos esas dos cosas, Dios nos perdonará, Dios nos librará y Dios nos limpiará de todo el castigo. ¿Cuáles son? Confesar la iniquidad y aceptar el castigo que Dios nos va a dar, porque pues todo pecado tiene un castigo, ¿verdad? Dice el versículo 40, estamos en Levítico 26:40, y confesarán su iniquidad, confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también, dice Dios, habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Versículo 43, pero la tierra será abandonada por ellos y gozarán sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán. Primero confiesan su iniquidad y en segundo lugar, entonces se someterán al castigo de sus iniquidades. Por cuanto menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Si alguien confiesa su pecado, pero no quiere que Dios lo castigue, el proceso de restauración no puede ser terminado. Necesita alguien aceptar la disciplina de Dios. Pongamos como ejemplo al rey David. David pecó, David adulteró, David
mató al esposo de Betsabé. Y después Dios lo mandó al profeta Natán que lo descubriera en su pecado. Pero David confesó y le dijo: Señor, perdóname, Señor, crea en mí un corazón limpio. El Salmo 51. Pero después Dios lo perdonó, Dios lo restauró, Dios lo limpió, Dios le permitió que siguiera con su vida normal. Pero ¿saben qué? El castigo de Dios no se apartó de la casa de David hasta el día de su muerte. David supo aceptar el trato de Dios, el castigo de Dios. Fueron, si no mal recuerdo, fueron 13 cosas que Dios le puso a David que iba a tener como consecuencia de ese pecado. Y David cayó y agachó su cabeza y todas las aguantó y lo soportó. Porque cuando alguien peca, si quiere ser restaurado, tiene que confesar, pero también tiene que aceptar el castigo. Si alguien no acepta el castigo por el pecado que ha cometido, la restauración no puede ser completada. Va a seguir todavía el castigo de Dios sobre él año tras año, generación tras generación. Necesitamos aprender los pasos correctos para que Dios restaure una vida cuando ha pecado. Así es que si ellos confiesan su pecado, les dice Dios, les da la promesa: si ustedes confiesan su pecado, si ustedes se arrepienten y aceptan el castigo, entonces yo los voy a poder restaurar. Terminemos. Tengo 20 minutos para terminar. Quisiera terminar un poco antes. Tengo poco tiempo para terminar y el último capítulo es el capítulo 27. El capítulo 26 fue fuerte porque están las bendiciones de la obediencia, pero también las maldiciones o el castigo por la desobediencia. Dios es bueno, Dios quiere darnos cosas buenas, pero Dios no puede premiar a un hijo desobediente. Dios al hijo que ama lo va a disciplinar. Dios al hijo que ama lo va a corregir. Mis amados, tenemos que preguntarle a Dios y decirle: Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿En qué te estoy pecando? Muéstrame el pecado que hay dentro de mí, para que Él nos diga y nosotros podamos acudir y limpiarnos con su sangre poderosa, para que nosotros avancemos en los planes y los propósitos de Dios. Capítulo 27. En el capítulo 27 es un tema completamente diferente al capítulo 26. Ahora en el capítulo 27 el Señor va a hablar de los votos, de diferentes votos. Este capítulo 27 se le conoce o se le puede decir como un apéndice al libro de Levíticos, porque nos está hablando de votos. Ahora, en la ley de Dios, en la ley que Dios le dio a Moisés, los votos no eran parte del pacto del Antiguo Testamento que Dios hizo con Moisés y con su pueblo. Los votos no incluían, mas sin embargo Dios permitió que los votos se hicieran entre el pueblo de Dios con él, con Dios, ¿verdad? Porque era como una expresión de devoción, era una expresión de amor del pueblo de Dios para con Dios, valga la redundancia, ¿verdad? Así es que no eran parte de los mandamientos, pero era algo que Dios había aprobado para que ellos expresaran su amor por él. Deuteronomio capítulo 23 y el versículo 21. Deuteronomio 23, 21. Dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Versículo 22. Más cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea, lo que Dios está diciendo es: si no quieres dar voto, no lo des. Dios no te va a amar más o te va a amar menos por eso. Pero si tú has dado o has dicho a Dios un voto, cúmplelo, porque tú estás diciendo que se lo vas a dar y ahora debes de cumplirlo. Dice el versículo 23, pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Dios no le estaba pidiendo nada a nadie de votos, pero cada quien iba a dar un voto por amor, por una expresión de amor a Dios. Ok, ahora, hay diferentes tipos de votos, o hay
diferentes cosas que el pueblo podía ofrecer a Dios como un voto. Por ejemplo, el pueblo de Israel podía ofrecer personas, por ejemplo, su hijo, su hija, su esposa, su esposo, ¿verdad? Podía ofrecerlo como un voto a Dios. Eso lo dice el versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. El pueblo de Israel podía ofrecerle a Dios como un voto, podía pagarle a Dios una persona, pero también podía ofrecerle a Dios un animal, el versículo 9. Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. El pueblo podía ofrecer personas, podía ofrecer animales, pero también podría ofrecer casas. Dice el versículo 14, cuando alguno dedicare su casa, consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valore el sacerdote, así quedará. El pueblo entonces podía ofrecer su casa en señal de agradecimiento o expresión de devoción a Dios. La cuarta cosa que el pueblo podía ofrecer era la tierra. Versículo 16. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra, un homer de siembra de cebada la valorará en 50 siclos de plata. Esos eran los 4 tipos de votos que alguien podía hacer a Dios. Podía ofrecer una persona, un animal, una casa o una tierra. Ok. Ahora, el propósito entonces del voto, como ya lo hemos dicho, era como valga la redundancia, era prometerle algo a Dios con la esperanza de que Dios lo iba a bendecir. Por ejemplo, si alguien decía: yo le voy a ofrecer mi hijo a Dios, se lo estaba ofreciendo como ofrenda, como algo agradable para Dios. ¿Se recuerdan de Ana? Ana le pedía un hijo a Dios y Ana decía: si tú me das un hijo, yo te lo voy a ofrecer a ti, yo te lo voy a entregar a ti, lo voy a llevar al templo y que viva allá consagrado para ti. Ana estaba dando un voto de un hijo a Dios. Y así lo cumplió. El profeta Samuel vivió desde la edad aproximadamente desde los 6 años, vivió en el templo de Dios y llegó a ser un profeta sumamente grande para Israel, ¿verdad? Así es que también podían ofrecer ganado, ya lo vimos ahí en el versículo 9, ¿verdad? O también podía ofrecer una casa o podría ofrecer un terreno, ¿verdad? Un campo que él tuviera. Ahora, pasemos a otro punto, en el versículo 26. En el versículo 26 dice algo importante, versículo 26 y 27. Es la dedicación de los animales. Dice, pero estoy en Levítico 27 y el verso 26. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. Mas si fuere de los animales inmundos, lo rescatarán conforme a tu estimación y añadirán sobre ella la 5ª parte de su precio. Y si no lo rescataren, se venderá conforme a la estimación. Ok, me voy a detener un poquito en esto, porque el primogénito no se lo podían dedicar a Dios, ni el primogénito de los hombres, ni el primogénito de los animales, porque el primogénito le pertenecía a Dios. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 13 y el versículo 2. Éxodo 13, 2. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de los animales, mío es. El primogénito le pertenece a Dios, porque así Dios lo ha establecido. Así es que el que ofreciere el primogénito, Dios no lo iba a aceptar, porque ya de hecho el primogénito era de pertenencia de Dios, ¿verdad? Ahora, del versículo 28 hasta el versículo 29 está la dedicación de las cosas. El versículo 28 dice, pero no se venderá ni se rescatará ninguna cosa sagrada que alguno hubiere dedicado a Jehová. Todo lo que tuviere de hombres y de animales de la tierra, de su posesión, todo lo consagrado será cosa santísima para
Jehová. Esa es la dedicación de las cosas sagradas. Termino con este punto. El capítulo 27 del libro de Levíticos, del versículo 30 hasta el 34, cierra hablando acerca de los diezmos. Fíjese lo que el Señor dice en su palabra con respecto a los diezmos. El diezmo es algo que Dios lo instituyó. Eso no es que algún ser humano se lo haya inventado. Eso Dios lo estableció para su pueblo. Dice el versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. ¿Qué está diciendo el Señor en estos dos versículos? El diezmo Dios lo está pidiendo y es la mínima parte que Dios pide. El 90% nos queda a nosotros. Ahora, Dios no nos quiere hacer pobres, todo lo contrario, Dios nos quiere hacer ricos, que Dios quiere enriquecer a su pueblo, pero nos está pidiendo la 10ª parte para probarnos qué tanto está nuestra confianza puesta en Él y no en nuestras riquezas, en nuestras posesiones o en lo que hacemos. El diezmo Dios lo instituyó y dijo, mío es. Y dice, si alguien no quiere dar el diezmo, no lo dé. Dice el versículo 31. No lo dé. No dé el diezmo. Pero ¿sabe qué? Tiene que agregarle el 20% más. Ahí dice, tiene que agregarle la quinta parte del precio. Si el diezmo es esta cantidad y usted no la quiere dar, Dios dice, agréguele la quinta parte, o sea, el 20% más a la cantidad de su diezmo. Y usted se lleva el diezmo, pero lo otro lo da como rescate. ¿Sí me entienden lo que es la manera como lo estoy explicando? Si alguien no da el diezmo, va a dar el 20% más del diezmo, pero el diezmo se lo puede quedar. O sea, en pocas palabras, si alguien no está diezmando, lo que está haciendo es agregándole a la factura con Dios, le está agregando un 20% más, un 20% más, un 20% más. Ahora, el diezmo es algo justo que Dios pide. Dios dice, el versículo 32, y todo diezmo de vacas o de ovejas y de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare tanto él como el que se dio en cambio, serán cosas sagradas y no podrán ser rescatadas. El diezmo, mis amados hermanos, es para Dios. Los israelitas debían de diezmar la tierra. Hermana Hilda, que el Señor le bendiga. Dios habla con respecto al diezmo en ciertos versículos. Ahora, Dios pide que su pueblo dé el diezmo. Para Israel era el fruto de la tierra o de los animales. Nosotros no tenemos animales, no tenemos frutos o no cultivamos la tierra. ¿Qué tenemos nosotros? Dinero. Apartemos, separémoslo para Dios. Y eso, mire, yo no le voy a decir a nadie que si no diezma se va a ir al infierno, que si no diezma va a ser ese ladrón. No es necesario ponerle juicio a nadie con respecto al diezmo. Solamente le voy a decir lo que la Escritura dice. El diezmo es algo que usted tiene con Dios. No es que yo voy a dar el diezmo para que me vean. Yo voy a dar el diezmo para que Dios me bendiga. No. Si usted quiere, no lo dé. Dios no lo va a mandar, Dios no lo va a mandar a juicio, Dios no lo va a mandar al infierno. No, eso no es así. Lo que la Escritura dice, y por eso es que muchas personas se basan en eso, dice Malaquías capítulo 3, ¿robará el hombre a Dios? Vosotros la nación me habéis robado, dice Dios. Entonces, la palabra de Dios dice, el que roba es culpable de los mandamientos. El que roba se va al infierno. Entonces, por eso es que muchos llegan a la conclusión, dice, el que no diezma se va al infierno.
Yo no puedo decir a ciencia cierta que eso sea así, ni hay versículos que nos amparen esto. Yo lo único que le puedo decir a la luz de los pocos versículos que hay con respecto al diezmo es su relación con Dios. Es lo que usted tenga de comunión con Dios. Usted guarda su 10% y usted se lo ofrece a Dios. De ahí, cómo otra persona lo invierta, ese no es asunto suyo. Ese es el trato de Dios y lo que Dios le va a pedir cuenta a ellos. ¿Ok? Entonces, no, a cada uno nos cuesta el dinero, yo lo entiendo. Entonces, nadie está obligado a dar algo que no puede o que no quiere. Ahora, es cuestión de fe. Si usted dice, no me alcanza para dar el diezmo, pruebe a Dios. Dios dice, probadme ahora en esto. Pruébelo. Y si pues no le resulta, no lo siga dando. Dios no lo va a mandar al infierno por eso. Dios no lo va a meter en juicio. No, simplemente Dios dice, si ustedes confían en mí, ustedes me van a dar el 10% y yo voy a sustentarlos, yo voy a bendecirlos, yo voy a darles para sus necesidades. Mis amados, de esta manera cerramos el estudio del libro de Levíticos. El versículo 34 dice, estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. De esta manera hemos terminado el estudio del libro de Levíticos. En casi 3 años que tenemos de estar con el Instituto Bíblico funcionando, es la primera vez que tenemos que cerrar las puertas y no permitir que los alumnos vengan a casa. Pero pues sabemos la situación de salud que está apremiante a nivel mundial en este momento. Pero podemos seguir estudiando la palabra de Dios por medio del Facebook Live. Pero también tenemos la opción, si alguien quiere seguir los estudios de este libro de Levíticos o cualquier otro de los temas que ya hemos visto, puede también ingresar a nuestra página en YouTube. El YouTube, si ustedes lo buscan como IBTS Houston o IBTS Houston, ¿verdad? Y B de grande, B de banana, ¿verdad? Es IBTS Houston. Ahí están todos nuestros estudios que hemos dado a lo largo de este tiempo. No están todos en realidad, sino que hay algunos que solamente tenemos audios, ¿verdad? Pero pues tiene varios estudios que usted puede seguir uno a uno en orden para poder aprender de la palabra del Señor. Con la ayuda de Dios, la próxima semana vamos a entrar a estudiar un nuevo tema. Vamos a entrar a estudiar lo que es la carta a los hebreos, una carta preciosa. Dios le bendiga, hermana Emma. Dios nos está inquietando a poder enseñarles, ¿verdad?, aspectos importantes de lo que es la carta a los hebreos. Así es que la próxima semana, con la ayuda de Dios, los alumnos pues van a poder tener su material, ¿verdad?, siempre por correo electrónico, porque pues no podemos tener ahorita nuestros libros textuales. Pero vamos a tener nuestros libros en PDF para comenzar a estudiarlos, ¿verdad? Y los exámenes de la misma manera. Si usted quiere seguirnos, ¿verdad?, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, IBTS Houston, y ahí va a poder tener muchos temas también de los que hemos estudiado y también ver la clase completa o el estudio completo de todo el libro de Levíticos. Quiero cerrar este estudio haciendo una oración y pidiéndoles a todo el pueblo de Dios, tengan paz, tengan gozo y tengan esperanza. Es un tiempo de prueba, pero acuérdense que primero Dios nos prueba para después darnos una bendición. Este es tiempo no de salir, es tiempo no de estar en fiesta, no de estar en reuniones, es tiempo de guardarse, es tiempo de cuidarse. Es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Así es que ahorita que estamos encerrados en casa, voluntaria o obligatoriamente, ahora es tiempo de buscar a Dios. Ahora es tiempo de pedirle a Dios que nos abra los secretos de su palabra, porque no tenemos otra cosa más que hacer, no hay para trabajar, no hay para estar fuera de la casa.
Busquemos a Dios en este tiempo. Quiero hacer una oración por todos los que nos están viendo y por todo el pueblo de Dios en esta nación. Padre, te damos gracias en esta hora por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder estar conectados por medio de este medio, Señor, Facebook Live. Gracias te damos, Señor, también por todos los que nos han de escuchar por medio del YouTube, Señor. Gracias por todos los medios que ahora tú estás permitiendo para que tu palabra pueda ser, Señor, o escuchada, oída a lo largo de ancho de toda la nación y de todo el mundo, Señor. En esta hora, Padre Santo, te pedimos específicamente, hacemos una oración, Señor, por todas aquellas personas, Padre, que esta enfermedad del coronavirus los ha llegado a su cuerpo, Señor. Tú has prometido en tu palabra, Señor, que no habrá plaga que toque nuestra morada, Señor. Tú has prometido guardar a tu pueblo, caerán a su lado 1000 y 10,000 a tu diestra, dice tu palabra, mas a nosotros no llegarán. Confiados en esas promesas y en esas palabras, Señor, que tú nos has dejado escritas, nosotros podemos rogarte por misericordia, por cobertura, Señor, por la sangre de Cristo sobre cada hogar de todo el pueblo cristiano. Guarda tu iglesia, guarda a tus hijos, a tus hijas, a los hijos de tus hijos, Señor, guárdalos en esta hora. Que no haya plaga, Señor, que toque nuestra morada. Que un vallado de ángeles esté en derredor nuestro, Dios mío, y que nos puedan defender de todo aquello que quiera causarnos daño, Señor. En tus manos están nuestras vidas. En tus manos están, Señor, nuestra economía, nuestra nación, el presidente de esta nación, el gabinete, Señor. Los ponemos en tus manos para que seas tú quien los dirijas a tomar las decisiones correctas, Señor. Y enviamos paz, salud y bendición a todo tu pueblo a lo largo y ancho de esta nación, Señor. Aviva tu pueblo, aviva tu obra en medio de los tiempos, Dios mío, y que un avivamiento, un despertar pueda venir a los corazones de todos tus hijos y tus hijas en esta hora. Te alabamos y te bendecimos, Cordero de Dios, y te damos toda la gloria y toda la honra debida a tu nombre, mi Señor. Gracias te damos. Amén, Jesús, y amén. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar conectados, por estar siguiendo el hilo de todo este estudio. Hermana Hilda, Yanelix, Emma, hermana Emma, que el Señor le bendiga. Yanecita, hermana Yolanda, Ednita, todos, Dianita, todos los que están conectados a través de este medio. Les amamos mucho y oramos por cada uno de ustedes. Están en nuestros corazones y enviamos paz, gozo y el Espíritu Santo derramándose en medio de ustedes. Ednita, que el Señor te bendiga. Un abrazo para todos y hasta pronto. Feliz tarde. Bendiciones.